¿Alguna vez has sentido que cuanto más hablas de tus planes, menos avanzas? Que cada vez que cuentas tus ideas, tus metas o incluso tus logros, algo se frena. Como si el simple hecho de compartirlas debilitara su poder. Tal vez no es coincidencia. Tal vez lo que te está frenando no es la falta de talento, ni de tiempo, ni de dinero. Sino el ruido. Las opiniones, las distracciones, los juicios. Y, sin darte cuenta, estás saboteando tu avance por no dominar el poder más subestimado de todos, el silencio. En este audiolibro vas a descubrir el método del silencio. Una forma de avanzar, crecer y construir riqueza sin llamar la atención. Sin anunciar cada paso, y sobre todo, sin que nadie pueda sabotear tu proceso. Porque a veces, la mejor estrategia para ganar es no decirle a nadie que estás jugando. Capítulo 1. El ruido que no te deja avanzar. No siempre lo ves. No siempre lo escuchas. Pero está ahí. Ese ruido invisible que te rodea todo el tiempo. Opiniones, comparaciones, notificaciones, juicios. Y tú, en medio de todo eso, intentando construir tu vida, avanzar con tus metas, lograr lo que sueñas. Pero por alguna razón, algo se siente frenado. ¿Te ha pasado? Comienzas con entusiasmo, compartes tu idea, tu plan, tu meta. Y en lugar de motivarte más, te llenas de dudas. Te preguntan, ¿y eso funcionará? ¿Y si te va mal, no será mejor algo más seguro? Y sin darte cuenta, lo que empezó como una chispa, se va apagando. Ese es el problema de vivir con tanto ruido. El ruido de otros. Y el ruido propio, ese que empieza a crecer cuando dejas entrar demasiadas voces a tu mente. Lo que nadie te enseña, es que el silencio también es una herramienta de poder. Una estrategia. Una protección. Un campo fértil donde tus ideas pueden crecer sin ser pisoteadas por la opinión ajena. El método del silencio no se trata de callar por miedo. Se trata de avanzar en paz. De crear en la sombra. De dejar que tu progreso hable cuando sea el momento, y no antes. Porque a veces, cuando hablas demasiado de lo que vas a hacer, ya estás gastando energía que deberías estar invirtiendo en hacerlo realidad. Y lo más fuerte, cuando los demás saben lo que estás intentando, lo contaminan. No siempre con malas intenciones, pero lo contaminan. Entonces te preguntas, ¿por qué no estoy logrando lo que quiero si estoy trabajando tan duro? Quizás la respuesta no esté en hacer más, sino en decir menos. Y justo ahí comienza el verdadero cambio. Porque cuando decides guardar silencio, no estás escondiéndote. Estás protegiéndote. Estás madurando tus ideas lejos del ruido. Estás construyendo sin tener que demostrarle nada a nadie. Y eso, en el mundo de hoy, es un superpoder. Prepárate, porque en la siguiente parte descubrirás por qué hablar de tus metas puede ser el primer paso para arruinarlas y cómo evitarlo sin convertirte en un ermitaño. Y ahora que lo sabes, ¿podrás guardar silencio tú también? Capítulo 2. Cuando hablar te hace más débil. No lo hacemos por mal. Lo hacemos por costumbre. Por emoción. Porque cuando tienes una idea que te ilusiona, lo primero que quieres hacer es contarla. A tu pareja, a tus amigos, a tus padres, a cualquiera que te escuche. Voy a empezar un negocio. Ahora sí me pongo en forma. Estoy ahorrando para invertir. Este año sí lo logro. Y sí, al principio se siente bien. Te escuchan. Te aplauden. Te animan. Te hacen sentir que ya estás logrando algo, solo por haberlo dicho. Pero ese es el engaño. Al hablar de tus planes, activas en tu mente una falsa sensación de progreso. Tu cerebro recibe una recompensa emocional, como si ya hubieras hecho algo grande. Cuando en realidad, no ha pasado nada. Y lo peor. Ahora que lo dijiste, te sientes observado. Presionado. Te empiezas a preocupar más por lo que los demás esperan que por lo que tú realmente quieres.
ya no estás avanzando con libertad. Estás actuando bajo juicio. Y eso es una forma silenciosa de autosabotaje. ¿Sabes qué hacen las personas verdaderamente exitosas? No anuncian lo que están por hacer. Lo hacen. Se mueven en silencio, crecen en silencio, y cuando el mundo se entera, ya es demasiado tarde para frenarlos. No se trata de esconder tu vida. Se trata de proteger tu energía. Porque cada vez que cuentas algo importante antes de tiempo, le abres la puerta al juicio, a la comparación, al miedo, a las dudas. Y así, poco a poco, tu motivación se contamina. El método del silencio es una barrera invisible entre tú y ese ruido. Es una decisión consciente de dejar que tu avance hable más fuerte que tus palabras. No tienes que decirle al mundo que estás cambiando. Solo tienes que cambiar. Y cuando se den cuenta, ya estarás muy lejos. En la siguiente parte, te contaré por qué el silencio no solo protege tu mente, sino también tus resultados. Y cómo aprender a callar puede acelerar el éxito que llevas años persiguiendo. Porque a veces, el mejor plan, es que nadie sepa que lo tienes. Capítulo 3. El secreto detrás del progreso silencioso. Hay personas que hacen mucho ruido y logran poco. Y hay otras, que no dicen nada, pero un día miras y ya están lejos. La diferencia entre ambos no está en la suerte. Está en cómo manejan su proceso. El que hace ruido busca validación. Necesita que le aplaudan el intento, que le digan que va bien, que lo motiven desde fuera. Y cuando no recibe esa energía, se apaga. Pero el que guarda silencio está enfocado. No necesita mostrar resultados todos los días para sentirse en camino. Sabe que cada paso en la sombra construye un resultado que brillará con luz propia más adelante. Y aquí está el punto clave: cuando haces las cosas en silencio, no estás distraído por la expectativa de los demás. No tienes que explicarte. No tienes que justificarte. Estás libre. El silencio se convierte en un espacio sagrado donde puedes cometer errores sin vergüenza, reajustar tu camino sin rendir cuentas y avanzar sin el peso de los ojos ajenos. ¿Y sabes qué pasa cuando te liberas de ese peso? Que empiezas a moverte más rápido. No por apuro, sino porque no estás gastando energía en aparentar. Solo estás haciendo lo que viniste a hacer. Imagínate esto. Dos personas comienzan un proyecto el mismo día. Una lo publica en redes, lo cuenta a todos, recibe comentarios, críticas, consejos. La otra simplemente empieza. 3 meses después, la primera está agotada, confundida, frustrada. La segunda sigue avanzando, mejorando, sin que nadie lo sepa. ¿Adivina quién llegará más lejos en un año? El método del silencio no es solo una filosofía. Es una estrategia de alta eficiencia. Es lo que usan las personas que no quieren ganar aplausos, quieren ganar libertad. Y esa libertad empieza cuando entiendes que no necesitas permiso, ni aprobación, ni likes para construir la vida que sueñas. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo poderoso. Cómo el silencio entrena tu mente para la verdadera disciplina. Y por qué las personas más indisciplinadas son, muchas veces, las que más hablan. Prepárate, porque el siguiente paso es hacia adentro. Capítulo 4. El silencio que entrena tu carácter. Nadie se vuelve disciplinado de la noche a la mañana. La disciplina no se compra, no se aprende viendo videos, ni leyendo frases motivacionales. La disciplina se entrena. Y lo curioso es que no se entrena con grandes actos heroicos, sino en lo invisible. En esas pequeñas decisiones que nadie ve. En los momentos en los que podrías hablar, pero eliges callar. En los días donde podrías posponerlo todo, pero igual cumples con lo que te prometiste. Ese es el poder del silencio, no solo te protege del ruido, también te pone a prueba. Cuando no estás contando tus planes al mundo, no tienes a nadie que te presione. No hay ojos observándote. No hay aplausos. Solo estás tú y tu compromiso.
Y ahí es donde realmente se construye la disciplina. Cuando haces lo que debes, aunque nadie lo sepa. Porque la verdadera fuerza no es seguir cuando todos te ven. La verdadera fuerza es seguir cuando nadie te aplaude. El método del silencio se convierte entonces en un gimnasio mental. Un lugar donde entrenas el músculo más importante que tienes, tu palabra contigo mismo. ¿Te prometiste levantarte temprano? Hazlo. ¿Te dijiste que ibas a ahorrar este mes? Cumple. ¿Te propusiste terminar ese proyecto aunque sea difícil? Sigue. No lo anuncies. No lo publiques. No lo expliques. Hazlo. Y si lo haces una vez, lo harás otra. Y luego otra. Y de pronto, sin darte cuenta, te conviertes en alguien confiable para ti. Y eso, cambia todo. Porque la mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa por romper el pacto con ellos mismos. Por no tener un compromiso sólido en silencio. En la próxima parte, vamos a hablar de algo incómodo, pero necesario. La ansiedad de demostrar resultados rápido. Esa necesidad de probarle al mundo que vas bien, que estás creciendo, que ya estás logrando algo. ¿Y por qué, si no la controlas, esa ansiedad te puede hacer retroceder justo cuando estabas por avanzar? Porque el verdadero crecimiento no necesita prisa. Solo necesita profundidad. Capítulo 5. La trampa de demostrar progreso. Hay una presión invisible que muchos sentimos cuando empezamos a cambiar. No viene de un enemigo. No viene del sistema. Viene de algo mucho más íntimo, la necesidad de demostrar. Demostrar que estamos progresando. Demostrar que no estamos perdiendo el tiempo. Demostrar que valió la pena alejarnos del ruido, renunciar a lo fácil, cambiar de camino. Y esa necesidad es una trampa disfrazada de motivación. Porque cuando vives con la ansiedad de demostrar que avanzas, empiezas a tomar decisiones no por convicción, sino por validación. Empiezas a apurar procesos. A mostrar resultados que aún no están listos. A actuar no por lo que tú crees, sino por lo que otros podrían pensar. Y lo más triste es que, muchas veces, en ese intento de demostrarle algo al mundo, te terminas traicionando a ti mismo. Pierdes enfoque. Pierdes energía. Y lo peor, te desconectas del propósito real por el que empezaste. El silencio es, otra vez, tu salvavidas. Es el espacio donde no necesitas explicar nada. Donde tus logros no tienen que vestirse de urgencia para parecer reales. ¿Estás creciendo? Perfecto. ¿Nadie lo ve todavía? Mejor. Porque lo que se cocina a fuego lento, sabe mejor. Y lo que se construye en calma, dura más. Mira alrededor. ¿Cuántas personas conoces que mostraron éxito muy rápido y luego desaparecieron? ¿Y cuántas otras, sin hacer ruido, construyeron algo tan sólido que cuando lo mostraron, ya no había vuelta atrás? No caigas en la trampa de apurarte por demostrar. El árbol no se preocupa porque aún no lo ven florecer. Sabe que sus raíces están creciendo donde nadie las ve. Y tú también puedes crecer así. En la siguiente parte, vamos a hablar de un enemigo silencioso que sabotea a quienes rompen esta regla. Las opiniones ajenas. Cómo afectan tu energía, tu claridad, tus decisiones. Y por qué, a veces, la mejor respuesta no es debatir, sino guardar silencio y seguir caminando. Porque el ruido externo no puede tocarte si tú eliges no abrir la puerta. Capítulo 6. El poder de ignorar las opiniones ajenas. Es curioso cómo las opiniones ajenas, aunque no las busques, siempre parecen encontrarte. A veces, son bien intencionadas. Otras veces, son críticas sin sentido. Pero no importa el tono, las opiniones ajenas siempre llegan cuando menos las necesitas. Lo que sucede es que, cuando compartes tus ideas, te expones a dos cosas. Por un lado, a los que te apoyan, te animan y te dan energía. Y por otro, a aquellos que te critican, te cuestionan o, peor aún,
te cuentan sus miedos como si fueran tuyos. ¿Qué pasa cuando dejas que esas opiniones se filtren en tu mente? Te distraes. Te paralizas. Te sientes inseguro. En el fondo, sabes que muchas de esas opiniones no tienen valor real sobre tu camino. Pero el ruido es tan fuerte que se cuela en tus pensamientos y comienza a hacer su daño. Te empiezas a cuestionar a ti mismo por cosas que no son importantes. ¿Debería estar ahorrando más? ¿Estoy tomando el camino correcto? ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Debería haber escuchado los consejos de todos esos expertos? Y ese es el truco, la mejor forma de ignorar las opiniones ajenas es, sencillamente, no darles el espacio que buscan. No tienes que debatir, no tienes que defenderte, no tienes que justificarte. Solo guarda silencio. Porque en el silencio, en la calma interna, es donde tus decisiones cobran fuerza. Es ahí donde puedes escuchar tu voz. Y esa voz, en medio del ruido, es la que te guía hacia lo que realmente importa. Cuando decides mantener el foco, te das cuenta de que las opiniones de los demás son solo distracciones. Lo importante no es lo que otros piensen de ti. Lo importante es lo que tú piensas de ti mismo. Y para proteger esa visión, debes ser implacable. No escuches lo que no te sirve. No tomes consejos de aquellos que no entienden tu propósito. Recuerda que el camino al éxito no es un desfile de opiniones. Es una carrera de resistencia, de pequeñas decisiones tomadas en silencio, sin mirar atrás. En la próxima parte, hablaremos de algo clave, cómo manejar las dudas internas. Esas voces internas que, cuando no escuchamos a los demás, se vuelven más fuertes. Pero no te preocupes, porque aprenderás a silenciarlas también. Porque si no sabes cómo callar tus dudas internas, las dudas pueden callarte a ti. Capítulo 7. Cómo silenciar tus dudas internas. Las dudas son como esas pequeñas semillas que se siembran en el jardín de nuestra mente. Al principio son pequeñas, casi insignificantes. Pero si no las controlas, crecen rápidamente, tomando el control de tus pensamientos, tu energía y, lo peor de todo, de tus acciones. La duda es esa vocecita que aparece cuando decides tomar un camino diferente. ¿Estás seguro de que es lo correcto? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Y si todo esto no da resultado? ¿Y si lo que otros dicen es cierto? Y lo más peligroso de las dudas es que no vienen de un lugar lógico. No se basan en hechos concretos, sino en miedos, en inseguridades, en lo que podría pasar. Son pensamientos que no tienen sustancia, pero si no los tomas en cuenta, pueden llegar a sabotear tu progreso sin que te des cuenta. Aquí es donde entra en juego el silencio. No el silencio externo, sino el silencio dentro de ti mismo. El silencio que te permite escuchar tu voz interior sin el ruido de la duda. Cuando el caos de las dudas comienza a invadir tu mente, es el momento perfecto para callar. Cierra los ojos. Respira profundamente. No busques respuestas de inmediato. Solo deja que el silencio te rodee. Es en esos momentos cuando las respuestas llegan, no por la fuerza, sino por la calma. Recuerda, las dudas son solo pensamientos, no son hechos. Y lo que decides hacer con esos pensamientos es lo que realmente importa. Puedes dejar que te controlen, o puedes elegir ignorarlas y seguir adelante. El silencio no solo te ayuda a controlar lo externo, también te da el poder de controlar lo interno. Es ese espacio donde puedes escuchar tus verdaderos deseos y objetivos, sin que las dudas te desvíen. Y no pienses que es fácil. Es un entrenamiento constante. Pero lo que está en juego es grande, la capacidad de mantenerte firme en tus decisiones, a pesar de las voces internas que te digan que te detengas. En la próxima parte, nos enfrentaremos a algo que muchos evitan. El miedo al fracaso. Ese miedo que muchas veces nos paraliza, que nos hace pensar que no debemos arriesgar. Vamos a descubrir cómo, en silencio, puedes aprender a usar ese miedo a tu favor. Porque el miedo no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Capítulo 8.
convertir el miedo al fracaso en tu aliado. El miedo al fracaso no es algo que puedas evitar. Todos lo sentimos. Es esa sensación de angustia en el estómago cuando tomas una decisión importante. Es esa voz en tu cabeza que dice, ¿y si no sale bien? Es esa barrera invisible que, al menos una vez, ha detenido tu impulso. Lo curioso del miedo es que no siempre está basado en hechos reales. No es que hayas fracasado ya, sino que te anticipas a un fracaso que ni siquiera ha ocurrido. Es un fantasma que se alimenta de tus inseguridades y dudas, y lo peor de todo es que, si no lo enfrentas, puede ganarte. Pero el silencio, ese espacio de calma interna, te da la distancia necesaria para ver el miedo desde otro ángulo. Porque cuando escuchas en silencio, te das cuenta de que el miedo al fracaso no es más que una oportunidad disfrazada. ¿Qué pasaría si miraras el miedo no como algo a evitar, sino como algo a aprender? ¿Qué pasaría si en vez de dejar que el miedo te paralice, te preguntaras, ¿qué puedo aprender de este miedo? El miedo al fracaso nos señala lo que más queremos evitar. Pero lo que más queremos evitar es, precisamente, lo que más debemos enfrentar. Y cuando dejas que el silencio te rodee, empiezas a entender que el fracaso no es el fin del camino, sino una parte del proceso. Es una señal de que te estás arriesgando, de que estás avanzando hacia algo grande. El fracaso no define tu destino, solo señala que estás aprendiendo, creciendo. El miedo al fracaso, en silencio, puede transformarse en la chispa que enciende tu motivación. Porque, al final del día, los que realmente han logrado algo importante son aquellos que han fracasado una y otra vez, pero que nunca se dejaron atrapar por el miedo. Recuerda esto, el silencio te da el espacio para ver el fracaso de manera objetiva. No como una derrota, sino como un peldaño más en la escalera hacia el éxito. Y mientras sigues avanzando en tu camino, el miedo al fracaso ya no será algo que temes. Será algo que respetas. Y, sobre todo, algo que usas para seguir mejorando. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo el silencio también te ayuda a tomar decisiones clave, sin la presión de hacerlo todo de inmediato. Porque a veces, el silencio es la mejor respuesta cuando no sabemos qué hacer. Porque lo que realmente importa no es tomar decisiones rápidas, sino tomar las decisiones correctas. Capítulo 9. Tomando decisiones desde el silencio. En la vida, las decisiones son inevitables. Desde las más pequeñas, como que comer para la cena, hasta las más grandes, como cambiar de trabajo o mudarte a otra ciudad. Cada elección, grande o pequeña, tiene su impacto. Y el problema es que a menudo nos sentimos presionados a decidir rápido, a actuar sin pensar demasiado, porque el mundo espera que siempre estemos en movimiento. Pero, ¿alguna vez has notado cómo las decisiones que tomas apresuradamente, sin pensarlas bien, rara vez resultan ser las mejores? Parece que, cuanto más rápido decimos sí o no, más fácil nos resulta, pero la verdad es que no estamos tomando decisiones. Estamos reaccionando a las circunstancias. Cuando estamos rodeados de ruido y presión, el silencio se convierte en nuestra mejor opción. Es en el silencio donde realmente podemos reflexionar sobre lo que queremos. Es ahí donde podemos escuchar nuestra intuición, donde podemos ponderar las consecuencias, donde podemos sopesar todas las opciones sin la interferencia de opiniones externas o pensamientos apresurados. Imagina por un momento que, antes de tomar cualquier decisión importante, te das un respiro. No solo unos minutos, sino un espacio real de calma. Un día. O incluso una semana. Solo para dejar que las respuestas lleguen a ti sin el apuro de la urgencia. Y te darás cuenta de algo, las decisiones que surgen en ese silencio son mucho más claras, mucho más alineadas con lo que realmente deseas y, sobre todo, mucho más sostenibles. No son decisiones impulsivas, sino decisiones que nacen desde la reflexión profunda, desde el entendimiento de lo que es realmente importante para ti. El silencio te da la perspectiva que no puedes obtener cuando estás atrapado en el torbellino de las prisas. Te permite ver las opciones con objetividad, sin que la ansiedad te nuble la vista.
En el silencio, las respuestas surgen naturalmente. Te das cuenta de que muchas de las decisiones que pensabas que debías tomar, en realidad, no eran urgentes. Y te das cuenta de que algunas respuestas ya las sabías, solo que necesitabas escuchar tu interior para validarlas. La clave no es tomar decisiones rápido, sino tomar decisiones de manera consciente. Y eso solo es posible cuando sabes cómo sumergirte en el silencio y usarlo a tu favor. En la próxima parte, exploraremos algo crucial para seguir avanzando, cómo la acción es un resultado directo del silencio interior. Verás cómo este espacio de calma no solo te ayuda a decidir, sino a tomar acción con más propósito y efectividad. Porque el verdadero poder no está solo en lo que decides, sino en cómo actúas sobre esas decisiones. Capítulo 10. La acción nace del silencio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de querer hacer algo, pero no sabías exactamente por dónde empezar? Es como si tu mente estuviera llena de ideas, pero todo se sintiera tan confuso que simplemente no supieras por dónde comenzar. La clave para superar esa parálisis no está en hacer más, sino en aprender a hacer lo correcto. La acción efectiva no surge de un impulso, de una respuesta instantánea a lo que está sucediendo a tu alrededor. Surge de la calma, del silencio. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es el espacio en el que se aclaran las ideas, en el que tus pensamientos se organizan y en el que finalmente sabes con certeza qué necesitas hacer. Es fascinante cómo, cuando estás rodeado de caos, te cuesta pensar en una solución. Pero cuando te das el tiempo de estar en silencio, las respuestas se revelan. Es como si todas las piezas comenzaran a encajar y, de repente, encuentras el camino a seguir. El silencio te permite tomar un paso atrás, alejarte de la urgencia y ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Te ayuda a entender que no siempre es necesario actuar de inmediato, que algunas decisiones y acciones deben gestarse poco a poco. Y lo más importante, te da la paciencia para saber cuándo dar el siguiente paso. En la acción que surge del silencio, hay propósito. Cada movimiento tiene dirección, cada decisión está alineada con lo que realmente deseas alcanzar. No estás actuando por impulso, sino porque ahora sabes exactamente lo que quieres lograr, cómo hacerlo y por qué es importante. Y es que, en la vida, muchas veces nos lanzamos a actuar porque pensamos que el hacer es lo único que importa. Pero el hacer sin reflexión no es más que una carrera sin rumbo. El silencio te da la pausa necesaria para enfocar esa energía de manera eficaz. No es suficiente con saber lo que quieres. Es necesario saber cómo y cuándo hacerlo. Y ese conocimiento solo llega cuando te permites el tiempo y el espacio de estar en silencio, de reflexionar y de planear con intención. La verdadera acción, la que te lleva hacia tu meta, no es frenética, ni apresurada, ni desorganizada. Es precisa, calma y, sobre todo, guiada por el silencio interior que te ha permitido tomar las decisiones más acertadas. En la próxima parte, vamos a profundizar en cómo la resistencia al cambio puede ser uno de los mayores obstáculos para pasar de la reflexión a la acción. Pero, por suerte, el silencio tiene la respuesta a esa resistencia y veremos cómo enfrentarlo de manera efectiva. Porque no se trata solo de tomar acción, sino de tomar la acción correcta en el momento adecuado. Capítulo 11. Superando la resistencia al cambio. ¿Alguna vez has sentido que, aunque sabes que necesitas un cambio, algo dentro de ti te lo impide? Es como si, a pesar de desear con todo tu ser dar ese paso hacia lo nuevo, hubiera una voz interna que te dice, mejor quédate donde estás. Es más seguro. Esa resistencia al cambio es natural, es humana. Todos la experimentamos. Y, en cierto modo, es una forma de protección. Nuestro cerebro está diseñado para mantenernos a salvo, para evitar lo desconocido, para aferrarnos a lo familiar. Pero el problema es que, si seguimos escuchando esa resistencia, nos quedamos atrapados en lo mismo. Y lo que nos mantiene en ese lugar cómodo y seguro es la creencia de que cualquier cambio traerá consigo algo negativo. El silencio te ofrece un espacio para observar esa resistencia desde otra perspectiva.
En lugar de huir de ella, en lugar de evitarla, te da la oportunidad de entenderla. Porque cuando te tomas el tiempo de estar en calma, de alejarte del ruido y la prisa, te das cuenta de que la resistencia al cambio no es algo que tienes que temer, sino algo que puedes superar. La clave está en no dejar que ese miedo te controle. El silencio te da el espacio necesario para pensar en las razones que te están impulsando a cambiar, para ver de manera objetiva lo que de verdad ganarás si decides dar el paso. En lugar de sentirte atrapado por esa voz interna que te dice mejor quédate donde estás, el silencio te permite escuchar otra voz, la de la posibilidad. La de las oportunidades que están al otro lado del miedo. La de los cambios que pueden traerte crecimiento, aprendizaje y nuevas experiencias. Aquí está la verdad, el cambio no siempre es fácil. Es incómodo, es desafiante, es salir de la zona de confort. Pero el silencio te permite hacer que ese cambio sea más manejable. Te da claridad para entender que no se trata de evitar la incomodidad, sino de aprender a enfrentarte a ella. El miedo al cambio no desaparece de un día para otro. Pero el silencio te ayuda a reducir su poder, a transformarlo en una herramienta más para avanzar. Porque, cuando miras el miedo cara a cara en el silencio, te das cuenta de que es más pequeño de lo que pensabas. El cambio está esperando, pero la única forma de alcanzarlo es superando esa resistencia. Y el silencio es tu aliado perfecto en este proceso. En la próxima parte, vamos a explorar cómo el silencio también nos ayuda a mejorar nuestra relación con el tiempo. Porque, muchas veces, la sensación de que no tenemos tiempo para nada es lo que nos hace posponer los cambios. Pero, en realidad, el tiempo está a tu favor si sabes cómo gestionarlo. Porque el cambio no solo se trata de actuar, sino de hacerlo cuando realmente estás listo para abrazarlo. Capítulo 12. Dominando el tiempo con el silencio. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre las manos? Como si cada día fuera una carrera contra el reloj, y al final de la jornada, no tienes idea de en qué se fue todo. Las horas parecen volar, y aún no has logrado avanzar en lo que realmente importa. Es como si el tiempo fuera tu enemigo, y te sientes constantemente atrapado en esa sensación de no tengo tiempo para nada. La verdad es que no es el tiempo lo que nos falta, sino el control sobre cómo lo utilizamos. Y el silencio tiene la clave para cambiar esta percepción. Porque cuando estamos atrapados en la prisa del día a día, es fácil perder el foco. Nos dejamos arrastrar por las urgencias, las distracciones y el bullicio, sin darnos cuenta de que estamos malgastando nuestro recurso más valioso, el tiempo. El silencio nos da la oportunidad de detenernos, de tomar un paso atrás y de observar cómo estamos utilizando realmente nuestro tiempo. Cuando te sumerges en ese espacio de calma, te das cuenta de lo que estás haciendo con tus horas. Y lo más importante, te das cuenta de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu tiempo? ¿Cuáles son las actividades que realmente te acercan a tus objetivos? ¿Qué hábitos o distracciones están robando tiempo valioso que podrías estar utilizando para avanzar? El silencio te permite evaluar tu relación con el tiempo, dándote claridad sobre cómo mejorarla. Te ayuda a separar lo urgente de lo importante, a identificar lo que realmente te está aportando valor y lo que solo te está distrayendo. Con el tiempo, aprenderás a tomar decisiones más sabias sobre cómo invertir tus horas, en lugar de simplemente reaccionar a las demandas externas. Cuando entiendes cómo usar el tiempo en tu favor, dejas de sentirte presionado. Dejas de pensar que necesitas estar ocupado todo el tiempo para ser productivo. La productividad no se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Y el silencio te enseña a reconocer qué es lo que realmente importa. El tiempo ya no es tu enemigo. Cuando tomas el control de tu tiempo a través del silencio, el tiempo trabaja a tu favor. Puedes hacer más, pero sin la sensación de estar corriendo todo el tiempo. Puedes lograr tus objetivos, pero con claridad y sin la presión constante de que el reloj te está persiguiendo.
En la próxima parte, veremos cómo el silencio puede mejorar la calidad de nuestras relaciones, especialmente aquellas en las que, muchas veces, el ruido exterior puede generar malentendidos y tensiones innecesarias. Porque el silencio no solo es útil para tomar decisiones y gestionar el tiempo, sino también para conectar más profundamente con los demás. Porque, al final, el silencio no solo te ayuda a estar en paz contigo mismo, sino también a crear paz con los que te rodean. Capítulo 13. Mejorando tus relaciones con el silencio. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que se vuelve todo un caos cuando las conversaciones se llenan de ruido, interrupciones y malentendidos? Es como si cada palabra fuera lanzada al aire, sin realmente conectar con la otra persona. Nos hablamos unos a otros sin escuchar, sin realmente entender, y a menudo terminamos más distanciados que antes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el silencio es la clave para mejorar cada una de tus relaciones? El silencio no significa necesariamente quedarse callado todo el tiempo, sino saber cuándo callar y escuchar. Escuchar de verdad, sin juzgar, sin apresurarse a responder, solo estar presente con la otra persona. Porque muchas veces, los problemas en nuestras relaciones surgen de no tomarnos el tiempo necesario para entender a los demás. El silencio crea espacio para que el otro se exprese sin sentirse interrumpido o minimizado. Nos da la oportunidad de escuchar con atención, no solo a las palabras que se dicen, sino también a las emociones detrás de esas palabras. Cuando practicamos el silencio, estamos mostrando respeto y empatía, algo que muchas veces se pierde en las conversaciones apresuradas del día a día. Piensa en las veces que has tenido una conversación importante, tal vez con un amigo, un familiar o una pareja, y en lugar de escuchar, te encontraste pensando en lo que ibas a decir a continuación. Probablemente, eso generó un malentendido o hizo que la otra persona no se sintiera completamente comprendida. El silencio, al contrario, permite que las palabras que escuchas se asienten en tu mente, dándote la capacidad de comprender mejor y de responder desde un lugar más reflexivo. Además, el silencio en las relaciones también es necesario para la autorreflexión. Nos ayuda a analizar nuestras propias emociones, reacciones y pensamientos, lo cual es esencial para saber cómo manejar situaciones conflictivas o cómo mejorar nuestra comunicación. Las relaciones más profundas no se construyen solo con palabras, sino con el entendimiento mutuo que se genera cuando tomamos el tiempo de estar en silencio. De observar y de sentir lo que el otro está diciendo más allá de las palabras. El silencio puede ser el puente que te conecta con la verdadera esencia de los demás. Este espacio de silencio también nos permite ver la importancia de los silencios compartidos. A veces, no hace falta decir nada. Un silencio compartido, una mirada, un gesto, pueden comunicar mucho más que 1000 palabras. El silencio crea una sensación de conexión más profunda que cualquier conversación superficial. En la próxima parte, exploraremos cómo el silencio puede ser el catalizador para la creatividad. Porque cuando nos damos el espacio de estar en silencio, dejamos que nuestras ideas fluyan sin las barreras del ruido constante. Veremos cómo el silencio puede desbloquear una creatividad que de otra forma permanecería oculta. Porque a veces, en el espacio entre las palabras, es donde realmente nacen las ideas más poderosas. Capítulo 14. Desbloqueando tu creatividad con el silencio. ¿Cuántas veces has estado buscando una solución a un problema, intentando por todos los medios encontrar una respuesta, pero simplemente no encuentras la salida? Parece que las ideas no llegan, que la mente está bloqueada. Y, a pesar de que te esfuerzas y te esfuerzas, te sientes atrapado. Lo curioso es que, en esos momentos de frustración, la respuesta nunca está en forzar más trabajo. La clave está en dejar ir, en crear espacio para que las ideas fluyan. Ahí es donde entra el silencio. El silencio no es solo una pausa en las conversaciones, sino una herramienta poderosa para tu mente. Es el espacio donde puedes desconectar de las presiones externas y, lo más importante, de las presiones internas que te dicen que tienes que hacer más. Cuando te permites estar en silencio,
tu mente tiene la libertad de vagar, de asociar ideas, de conectar puntos que antes parecían desconectados. Es en este espacio donde nacen las ideas más brillantes, donde las soluciones surgen sin ser forzadas, donde el genio creativo se despierta. Porque el silencio no solo calma el ruido, sino que libera tu mente para pensar de manera más profunda y libre. Lo que mucha gente no sabe es que la creatividad no se trata de esfuerzo constante, sino de permitir que las ideas surjan naturalmente. Cuando estamos rodeados de ruido y distracciones, nuestra mente está sobrecargada y eso bloquea nuestra creatividad. El silencio, en cambio, te da espacio para respirar, para observar las cosas desde diferentes perspectivas. Este es un concepto clave, la creatividad no es algo que se pueda forzar, pero el silencio crea el terreno perfecto para que pueda crecer. Piensa en los momentos más creativos de tu vida. ¿Fueron cuando te sentías presionado o cuando estabas tranquilo, sin prisas? La mayoría de las veces, las ideas más innovadoras surgen cuando no estamos buscando activamente una solución, sino cuando nos damos un respiro y dejamos que la mente se relaje. El silencio también fomenta la introspección, lo que te permite explorar tu propio mundo interno. Al hacerlo, te conectas con una parte más profunda de ti mismo que tal vez no habías escuchado antes. Y es desde esa conexión que surgen las ideas más auténticas, las que realmente resuenan contigo y que tienen el poder de transformar tu vida. El silencio no solo desbloquea la creatividad, también te ayuda a encontrar soluciones más eficaces y satisfactorias, porque cuando dejas de perseguir constantemente la respuesta viene a ti. En la próxima parte, hablaremos de cómo el silencio te permite descubrir tu propósito. Porque, cuando silencias el ruido exterior, puedes escuchar lo que realmente deseas hacer en la vida, lo que te hace sentir pleno y realizado. Ese silencio te guía hacia tu verdadero camino. Porque, a veces, solo cuando callamos el mundo a nuestro alrededor, podemos oír la llamada más importante, la que viene de nuestro interior. Capítulo 15. Descubriendo tu propósito en el silencio. ¿Qué pasaría si, por un momento, pudieras desconectar de todo lo que el mundo te dice que debes hacer? Imagina por un instante que te quitas todas las expectativas ajenas, todas las presiones externas y te sumerges en el silencio. ¿Qué es lo que realmente te gustaría hacer con tu vida? ¿Cuál es la pasión que te mueve desde lo más profundo de tu ser, esa que a veces queda ahogada por las exigencias cotidianas? La mayoría de nosotros pasamos tanto tiempo preocupados por lo que los demás piensan que perdemos de vista lo que realmente queremos. En medio de las obligaciones, las metas impuestas por la sociedad y el ruido constante de nuestras responsabilidades, es fácil olvidar que existe un propósito único, algo que está alineado con nuestra verdadera esencia. Y es en el silencio donde ese propósito comienza a aparecer. Cuando nos damos espacio para callar, para escuchar lo que realmente sentimos, empezamos a conectar con lo que deseamos de manera profunda. El silencio crea un espacio de reflexión, de claridad, donde las respuestas no vienen de fuera, sino de dentro. Es cuando callamos el bullicio exterior que las preguntas más importantes sobre nuestra vida tienen la oportunidad de ser escuchadas. ¿Estoy realmente feliz con lo que estoy haciendo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que realmente quiero? ¿Estoy persiguiendo mis propios sueños o los sueños de alguien más? Estas preguntas solo pueden ser respondidas cuando encontramos el valor de silenciar las voces que nos rodean y escuchar la voz interior que, muchas veces, hemos ignorado. Porque esa voz tiene la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones más alineadas con nuestro propósito verdadero. El silencio también nos permite descubrir lo que nos llena, lo que realmente nos hace sentir vivos. Cuando dejamos de preocuparnos por las expectativas ajenas, comenzamos a explorar nuestras pasiones y a darnos cuenta de que actividades nos aportan un sentido profundo de realización. Y es desde ese lugar de autoconocimiento que podemos tomar decisiones que nos acerquen a una vida más auténtica. El propósito no es algo que se pueda encontrar en una lista de cosas que hacer, ni es algo que se nos impone. Es algo que surge cuando nos permitimos estar en silencio, sin prisa, y nos damos la oportunidad de escuchar nuestra intuición y nuestras emociones más genuinas. Y,
cuando encontramos ese propósito, todo lo demás comienza a cobrar sentido. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en una fuente de claridad. Es el momento en que dejamos de llenar el espacio con ruidos innecesarios y empezamos a llenar nuestro interior con la verdadera sabiduría que reside en nuestro corazón. En la próxima parte, exploraremos cómo el silencio puede ser el aliado perfecto para tomar decisiones. Porque, al aprender a silenciar el ruido y conectar con nuestra intuición, las decisiones que tomamos se vuelven mucho más claras, acertadas y alineadas con lo que realmente queremos para nuestra vida. Porque, a veces, las decisiones más importantes no se toman con ruido, sino con quietud. Capítulo 16. Tomando decisiones con claridad a través del silencio. ¿Cuántas veces has sentido que estás tomando decisiones bajo presión? Tal vez te apresuras porque las expectativas externas te empujan, o quizás porque el ruido constante de tu mente te hace sentir que debes actuar rápido, sin tomarte el tiempo para reflexionar. ¿Y qué pasa cuando tomamos decisiones apresuradas? Probablemente no son las mejores, ¿verdad? Esas decisiones que, con el tiempo, nos hacen arrepentirnos porque en el momento no nos dimos el espacio para pensar con claridad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el silencio es la herramienta más poderosa para tomar decisiones más acertadas? Cuando silencias el caos, el estrés y las prisas, creas el espacio perfecto para que tu mente se calme y pueda pensar con claridad. El silencio te permite escuchar tu intuición, esa voz interna que te guía hacia lo que realmente deseas. Es en ese momento de silencio cuando la sabiduría puede surgir. Porque, cuando estás en paz contigo mismo, puedes ver las cosas desde una perspectiva más amplia y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y deseos más profundos. El ruido de las expectativas ajenas, de la prisa y de las opiniones de los demás ya no tiene el poder de influir en tus decisiones. Solo te queda a ti, en ese espacio de quietud, decidir lo que verdaderamente es importante para ti. Imagina que estás frente a una decisión difícil, y en lugar de actuar por impulso, te tomas un momento para quedarte en silencio. ¿Qué sucede? Probablemente comienzas a sentir una mayor claridad, y las opciones que antes parecían confusas empiezan a alinearse. Te das cuenta de que no necesitas apresurarte, de que tienes tiempo para reflexionar y realmente sentir cuál es la mejor decisión para tu bienestar a largo plazo. Además, el silencio también ayuda a eliminar el ruido emocional que a menudo distorsiona nuestras decisiones. Las emociones pueden nublar nuestra visión, haciéndonos reaccionar en lugar de reflexionar. Pero cuando nos damos ese espacio de silencio, podemos calmar esas emociones y tomar decisiones basadas en una mente serena, no impulsada por el miedo o la ansiedad. Es como si el silencio fuera el filtro que limpia nuestra mente de todas esas influencias externas, permitiéndonos tomar decisiones desde un lugar de verdadera calma y sabiduría interior. Y, cuando tomamos decisiones en ese estado, estamos mucho más alineados con nuestro propósito y nuestra paz interior. El silencio también nos permite reconocer que, en muchas situaciones, la respuesta ya está dentro de nosotros. No siempre necesitamos buscar fuera de nosotros las respuestas correctas. Al practicar el silencio, creamos el espacio para confiar en nuestra intuición y en el conocimiento que ya poseemos. En la siguiente parte, veremos cómo el silencio es clave para nuestra salud mental y emocional. Porque cuando logramos silenciar el ruido constante, podemos empezar a sanar y a cuidar nuestra mente de una manera más efectiva. El silencio no solo es una herramienta para la toma de decisiones, también es un espacio de autocuidado. Porque a veces, lo que más necesitamos es simplemente parar, respirar y escuchar lo que nuestra mente y cuerpo realmente necesitan. Capítulo 17. Silencio, el remedio para tu salud mental y emocional. Imagina que, por un momento, el ruido desapareciera. Todo ese bullicio constante de notificaciones, correos electrónicos, conversaciones y demandas diarias. Ahora imagina que pudieras detener todo eso y simplemente estar en silencio, sin presiones, sin expectativas, solo tú contigo mismo. ¿Cómo te sentirías? Probablemente, al principio,
te resultaría extraño. El silencio, en un mundo tan acelerado, puede parecer incómodo, incluso insoportable. Pero, en realidad, es el mejor remedio que podrías darle a tu mente y a tus emociones. La vida moderna nos satura de estímulos. La tecnología, las redes sociales, las expectativas del trabajo y las responsabilidades familiares nos mantienen constantemente ocupados. Todo eso está bien en su lugar, pero, ¿qué pasa cuando no nos damos un espacio para desconectar? Nuestra mente y emociones comienzan a acumular el estrés y, sin darnos cuenta, nos sentimos agotados, abrumados y desconectados de lo que realmente somos. El silencio ofrece algo que nada más puede, un respiro para la mente. Cuando nos sumergimos en el silencio, permitimos que nuestra mente se calme, que las preocupaciones del día a día se disipen, y que podamos recuperar el control sobre nuestros pensamientos y emociones. Es en ese espacio de calma donde realmente podemos empezar a sanar. ¿Alguna vez has sentido que, cuando estás rodeado de gente o en medio del ruido constante, es como si no pudieras pensar con claridad? La sobrecarga de estímulos genera una especie de caos interno que impide que tu mente se enfoque. Pero el silencio tiene un poder sanador. Es como darle a tu mente el espacio para reorganizarse, para liberar la tensión acumulada y para encontrar la paz en medio del caos. Y esa paz no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también tiene un impacto directo en tu salud mental. Los estudios han demostrado que el silencio no solo reduce el estrés, sino que también mejora la capacidad cognitiva. Cuando te das el tiempo para estar en silencio, estás permitiendo que tu cerebro recargue energías. La sobrecarga de información, las demandas y las expectativas agotan tu capacidad para pensar con claridad. Pero, al tomarte un respiro y buscar momentos de quietud, tu cerebro puede reorganizarse, lo que se traduce en mayor claridad y enfoque. El silencio también es fundamental para procesar nuestras emociones. En lugar de ahogar nuestras emociones en ruido y distracciones, el silencio nos da la oportunidad de sentir lo que estamos viviendo. Cuando permitimos que nuestras emociones se expresen en ese espacio de quietud, comenzamos a entendernos mejor a nosotros mismos. Este autoconocimiento es la base de una salud mental sólida. Y cuanto más practiquemos el silencio, más fáciles serán esos momentos de autoconocimiento, porque aprenderemos a escuchar nuestras emociones sin temor ni juicio. A veces, en medio del caos, pensamos que más actividades o más distracciones nos aliviarán. Pero, en realidad, lo que realmente necesitamos es detenernos y darnos el tiempo para simplemente estar en silencio, sin buscar respuestas rápidas, solo experimentando el momento. El silencio se convierte así en una herramienta no solo para la paz, sino también para la sanación emocional. Es el espacio donde podemos procesar nuestras emociones de forma más saludable, sin que el ruido del mundo las distorsione. En la próxima parte, veremos cómo el silencio también es esencial para nutrir nuestras relaciones personales. Porque, al practicar el silencio, aprendemos a escuchar de una manera más profunda, lo que transforma nuestras interacciones con los demás. Porque a veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos y por los demás es estar presentes en silencio, sin prisa y con plena atención. Capítulo 18. El poder del silencio en nuestras relaciones. Parece un concepto contradictorio, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de conversaciones, mensajes y constantes interacciones. Creemos que para conectar con los demás necesitamos hablar constantemente, expresar nuestras ideas y opiniones. Pero, ¿alguna vez has pensado que el silencio puede ser uno de los secretos más poderosos para fortalecer tus relaciones? Piensa en los momentos en los que realmente has conectado con alguien. Probablemente no fue en una conversación llena de palabras vacías, sino en un momento de silencio compartido, cuando simplemente estuviste presente, escuchando sin interrumpir. ¿Recuerdas la sensación de entenderte profundamente con otra persona, sin que fuera necesario llenar el espacio con palabras? Ese es el poder del silencio. A veces, en las relaciones más cercanas, nos olvidamos de la importancia de escuchar realmente. No solo escuchar para responder,
sino escuchar para comprender. El silencio, cuando se utiliza correctamente, nos permite escuchar con una profundidad que va más allá de las palabras. Es en esos momentos de silencio donde realmente vemos a la otra persona, entendemos su perspectiva y conectamos con su ser interior. Muchas veces, nos encontramos tan atrapados en nuestras propias opiniones y en la necesidad de tener la razón, que olvidamos que la verdadera comunicación ocurre cuando somos capaces de callar y realmente escuchar. El silencio nos permite detenernos, dejar de lado nuestra agenda y estar completamente presentes en el momento. Este tipo de escucha activa no solo mejora la calidad de nuestras relaciones, sino que también crea un ambiente de confianza y respeto. Y no se trata solo de callar la boca. Se trata de callar la mente, de dejar de juzgar y de crear el espacio para que la otra persona se exprese completamente. Es en ese espacio de no interferencia donde las relaciones más profundas pueden florecer. Cuando estás dispuesto a escuchar en silencio, sin interrumpir ni tratar de imponer tu punto de vista, demuestras un nivel de respeto y comprensión que las palabras simplemente no pueden alcanzar. Además, el silencio también tiene el poder de sanar. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, a veces lo mejor que podemos hacer no es darle soluciones o consejos, sino simplemente estar allí en silencio. El acto de compartir un espacio sin palabras, simplemente estar presente en la tristeza o la frustración de la otra persona, es un regalo inmenso. A veces, no hay necesidad de buscar las palabras correctas, porque el silencio dice más que 1000 frases vacías. El silencio también es esencial para evitar conflictos innecesarios. En ocasiones, cuando estamos demasiado pendientes de hablar y defender nuestro punto de vista, solo alimentamos las tensiones. Pero cuando elegimos el silencio, nos damos el tiempo para pensar y reflexionar antes de responder. Esto no solo evita malentendidos, sino que también permite que la otra persona se sienta escuchada y comprendida. Lo hermoso del silencio en las relaciones es que no solo se da entre los que se conocen bien, sino también en los primeros encuentros. A veces, el silencio puede ser la clave para crear una conexión instantánea con alguien. No siempre es necesario llenar el aire con palabras para lograr que las personas se sientan cómodas. A veces, solo se necesita estar presente, sin presiones, solo en el momento compartido. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo el silencio puede ser una herramienta de crecimiento personal. Porque, cuando dominamos el arte de estar en silencio, descubrimos que hay mucho más dentro de nosotros de lo que imaginábamos. Porque a veces, el verdadero crecimiento viene no de lo que decimos, sino de lo que decidimos callar y aprender a escuchar. Capítulo 19. El silencio como camino hacia tu crecimiento personal. El ruido constante que nos rodea, las expectativas de otros, las presiones externas, hacen que muchas veces nos olvidemos de lo que realmente somos. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice qué hacer, qué decir, qué ser. Pero, ¿alguna vez has pensado que lo que realmente necesitas para crecer, para descubrir tu verdadero yo, es silencio? En el silencio, encontramos la calma para escucharnos a nosotros mismos. Es en esos momentos de quietud donde realmente podemos escuchar nuestros pensamientos más profundos, aquellos que suelen ser ahogados por el bullicio del mundo exterior. Cuando nos permitimos estar en silencio, comenzamos a darnos cuenta de lo que realmente queremos, de lo que realmente necesitamos. Porque en la constante agitación, no podemos ver con claridad. Imagina por un momento que tienes un espacio solo para ti. Sin ruidos, sin distracciones. Solo tú, tus pensamientos y tus emociones. ¿Te asustaría? ¿O te emocionaría? La mayoría de las personas temen el silencio, porque en él se enfrentan a sus propios miedos, inseguridades y dudas. Pero, paradójicamente, es justo en ese silencio donde radica el poder de cambiar nuestras vidas. El silencio nos permite hacer las preguntas correctas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Qué me está deteniendo de ser mi mejor versión? Y aquí es donde ocurre algo mágico. El silencio se convierte en una herramienta para el autodescubrimiento.
Cuando estamos en silencio, podemos acceder a una parte de nosotros mismos que rara vez escuchamos. Nuestros deseos más genuinos, nuestros talentos, nuestras pasiones. En ese espacio de quietud, podemos conectar con lo que realmente nos motiva. Y es ahí donde empieza el verdadero crecimiento personal, porque solo cuando sabemos lo que realmente queremos, podemos comenzar a tomar decisiones alineadas con nuestro ser. El silencio también nos ayuda a dejar ir lo que ya no nos sirve. En la rutina diaria, acumulamos pensamientos, creencias y emociones que ya no nos benefician. El miedo, la culpa, el estrés, la comparación. Todo eso se desvanece cuando elegimos sumergirnos en el silencio. Es como limpiar un espacio desordenado. Cuando estamos en silencio, podemos empezar a deshacernos de lo que nos pesa, de lo que ya no aporta nada a nuestra vida. Y eso nos deja con espacio para nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevos caminos. A medida que crecemos, aprendemos a abrazar el silencio no como algo incómodo, sino como un espacio sagrado para nuestra mente y nuestro corazón. En ese silencio, somos más nosotros mismos que nunca, porque dejamos de estar influenciados por lo externo. El silencio nos conecta con nuestra esencia, y solo cuando estamos en sintonía con nuestra verdadera naturaleza podemos vivir una vida plena, con propósito y autenticidad. Lo hermoso del silencio es que, al final, nos ofrece una nueva perspectiva sobre todo lo que nos rodea. Nos ayuda a ver las cosas con más claridad, a tomar decisiones más sabias y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. En el silencio, nos redescubrimos y encontramos la fuerza para actuar, para cambiar, para ser mejores cada día. Así que la próxima vez que sientas que el ruido te está agobiando, recuerda que el silencio no es tu enemigo. Es tu aliado. Es tu espacio para crecer, para sanar y para encontrarte contigo mismo. Porque el silencio, al final, no es solo una ausencia de ruido, sino la presencia de algo mucho más profundo, tu verdadera esencia. Y así termina el viaje por el método del silencio, un camino que nos lleva a la paz interior, la autenticidad y el autoconocimiento. Espero que hayas podido experimentar el poder de este silencio transformador. ¿Estás listo para ponerlo en práctica en tu vida diaria? Si este viaje hacia el poder del silencio resonó contigo y estás listo para transformar tu vida, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí, exploramos más herramientas que te ayudarán a mejorar tu bienestar, tu crecimiento personal y a tomar las riendas de tu vida. Activa la campanita para no perderte nada de lo que está por venir. Tu mejor versión empieza ahora, y aquí, te acompañamos en cada paso.